¿Qué tal, amigos? Buenas noches, es un gusto estar con ustedes y buenos días a los que nos siguen a través de la frecuencia del 95.3 de FM Radio Mina de la Expresión. Este es su programa Pregúntele a su médico, que como todos los sábados a través del 95.3 se viene llevando a cabo a través de Radio Mina y a los que nos ven a través de las redes sociales en Mina Médica. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del médico cirujano, el doctor Sergio Torres Toledo, especialista sobre todo en pie diabético. ¿Usted ha escuchado el término pie diabético? Quizás es una enfermedad incapacitante e incluso mutilante. Yo siento que a nadie en este mundo le gustaría que le dijeran, ¿sabes qué? Te tenemos que cortar el pie. Bueno, este tema es de eso, se trata de eso, algo tan trágico, tan cruel, hablar de una de las complicaciones como es la diabetes mellitus y la amputación de una extremidad. Pues el pie diabético es el inicio de esto y para eso qué mejor contar con la presencia del doctor Sergio Torres Toledo para que nos hable de este tema. Le agradezco, doctor Sergio Torres Toledo, que haya aceptado la invitación de estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. A nombre de la licenciada María Elisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamérica en las redes sociales, le agradezco que haya aceptado la invitación. Al doctor Fernando Castañón Leo, que estará en la conducción, y en el plano emocional contamos con la presencia de la psicóloga, la licenciada Micaela Rosario Huerta Mijangos. Gracias, psicóloga, por estar con nosotros. Gracias, gracias. Su servidor Sergio Ávila Toledo les da las gracias para que continúe con nosotros. Cualquier duda que usted tenga, como siempre, en la banca, en la banca el ginecólogo y también parte del equipo, oye, siempre, es que Alejandro, sí, va a creer que la esposa, que el doctor Alejandro, no, aquí está el doctor Alejandro Martínez Viva con nosotros. Está en la banca esperando el tiempo para compartir también su experiencia en el aspecto ginecológico y en el aspecto emocional, como lo mencionaba la psicóloga Rosario Huerta Mijangos. Pues es un tema muy importante y para empezar este tema me gustaría que usted como productor y que formule las preguntas, me gustaría que iniciara este tema, como siempre. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Las estadísticas, digo, algo que no se mide es algo que no podemos atacar. Las estadísticas sobre pie diabético hablan de un 15 a un 34%. Lamentablemente, de estas 15 a 34 personas, 20 personas van a ser amputadas. Y lo lamentable es que de estas, 10 personas tienen riesgo de muerte en el siguiente año de justa la detección de estos problemas de pie diabético. Es lamentable, somos un país obeso, somos un país lleno de diabéticos, nos echamos la pelea con Estados Unidos entre primero y segundo lugar, entre obesidad, diabetes, y obviamente esto pues no le suma. ¿Cómo podríamos definir, doctor, el pie diabético? Bueno, la verdad es que la definición se ha vuelto muy compleja. Al principio, hace 30, 40 años, pie diabético era básicamente una infección de tejidos blandos que se daba en el pie en pacientes, literal, con la enfermedad de diabetes, ¿no? Sin embargo, ahora ya es un poquito más, un abanico más de información, ¿no? Algunas estadísticas de la OMS han hecho que los términos se vayan dividiendo dependiendo de lo que se ha descubierto con el paso de los años. Básicamente ahora es el estado patológico que se presenta en los miembros pélvicos derivado de un descontrol metabólico por la diabetes, pero que tiene factores circulatorios, factores neuropáticos, obviamente el problema metabólico y el problema infeccioso. Hay por ahí algunos autores que comentan que es muy difícil definirlo, ¿no? Pero es básicamente cualquier lesión que se genera de alguna circunstancia, sea por un traumatismo, sea por un problema intrínseco de la persona y que ésta genera una infección que va generando destrucción de forma gradual de ciertas estructuras del pie, desde la piel hasta huesos y cualquier otra estructura ascendente, ¿no? Mucho se habla de esto del pie diabético, muchos, sobre todo el médico en primer nivel de atención, que es el médico general, y somos los primeros que derivamos a la especialidad. El antecedente que hay, una lesión,
Una inyección que parece sencilla, una silla, una tachuela, Así un es. clavo, puede ser determinante para una amputación o el corte de una extremidad. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son los factores que intervienen para que se forme este pie diabético y lleve a la amputación? Creo que en primera hay que entender que tenemos a un paciente que obviamente tiene la enfermedad de la diabetes, pero el desarrollo de cómo se comporta con el paso de los años, casi siempre son pacientes que llevan 3, 4, 5, 6 años, ¿sí? Y estos años que van generándose, el paciente lleva un descontrol por completo metabólico. O sea, lleva una mala alimentación, tienen factores de riesgo. Se ha visto, por ejemplo, que las personas de clase media baja tienen mayor riesgo de tener infecciones de pie diabético por los traumatismos que se generan, porque la mayoría son personas obreras o que se dedican al área de ser más obreros, ¿no? Que tienen mayor riesgo de que les caiga, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un albañil. Le cae un ladrillo, se clava un clavo, literal. A lo mejor se cae una estructura, se lastima una pierna. O sea, esto empieza, ¿no? Ese es un factor, ¿no? O sea, es el paciente diabético descontrolado tiene mayor riesgo de una infección de tejidos blandos que un paciente que obviamente no lo tuviera. Ese es el primer factor. Otra tiene que ver el factor circulatorio, ¿no? Todos los pacientes con diabetes tienen problemas de circulación que no se ven a simple vista, pero con el paso de los años se va acentuando, la famosa aterosclerosis, ¿no? Eso es muy O importante, sea, y la insuficiencia venosa. perdón, la aterosclerosis es cuando hay un incremento de grasa en la circulación y se almacena en las arterias. Exactamente. Adelante, Sí. doctor. Y también la misma insuficiencia venosa, la incapacidad que tienen las venas de regresar de forma efectiva lo que es la sangre hacia las partes superiores, y tiene que ver también que van perdiendo sensibilidad al dolor. Es una de las cosas más peligrosas, la famosa neuropatía diabética, ¿no? Que, digo, sensibilidad al dolor es un factor, pero pueden ser muchos, ¿no? Desde entumecimientos, calambres, hormigueos, que no sienten la punta de los dedos del pie o no sienten el pie. Todo esto son factores que hacen que sea más fácil lastimarse. O sea, lo que usted acaba de mencionar es lo que se refiere a la neuropatía. Hay veces nosotros los médicos hablamos de neuropatía, pero no le explicamos al paciente en sí lo que es una neuropatía diabética. Sí me gustaría que repitiera qué es una neuropatía diabética, cuáles son los síntomas para que el paciente que tenga una lesión tenga una idea. Vamos a ejemplificarlo un poco. Sí. Yo siempre pongo como ejemplo a los pacientes un cable de luz. Un cable de luz, pues normalmente está formado por una fibra de cobre y alrededor, pues tiene un recubrimiento de, pues, de vinil, de caucho, de plástico, ¿no? Gorro. Y esto es básicamente un nervio, cualquiera de los que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que el paciente con diabetes va perdiendo esta tela protectora, este plástico, si lo queremos ver, que será la mielina. Se va perdiendo por la misma diabetes, que va generando algunas sustancias que le llamamos radicales libres, que van destruyendo esta vaina, generando lo que llaman estrés oxidativo, y va desnudando este cable y lo vuelve básicamente un cablecito de cobre sin protección del exterior. Un cable pelado, en pocas palabras. Exactamente. Y al principio ese cable pelado puede funcionar un día, 2, 3, 4. Pero después de 15 días, 21 días y más en este ambiente donde estamos aquí muy salitroso, ¿qué va a pasar? Va a empezar a sulfatarse el cable. ¿Sí? Ese cobre va a empezar a tener sulfatos, va a empezar a tener trastornos de la conducción eléctrica, y al final, ¿qué pasa? Es un cortocircuito. Es lo que sucede básicamente con los nervios. La neuropatía es una degradación de forma gradual y continua de las fibras nerviosas de todo el cuerpo, ¿sí? Y que obviamente puede existir muchos síntomas, pero si hablamos de forma particular en pie diabético, ¿qué encontramos? Calambres. Algunos le llaman engarrotamientos a los pacientes, o que sienten que de repente dicen, estoy durmiendo y se me traba la pierna, siento que me da mucho dolor, punzadas, vamos a hablar de forma coloquial, ¿no? Hormigueos, que pueden ser todo el día, pero es más acentuado cuando están ya descansando, es cuando más evidente tienen los síntomas, ¿no? También puede haber la presencia de dolor
de forma crónica, el dolor en punzadas, en cualquier zona pueden estar ellos tocando ciertas partes del pie o de la pierna, y hay zonas en el pie, en la pierna, donde hay más dolor y en otras no. Esto es muy variable, pero son síntomas muy particulares. Los más peligrosos son cuando no sienten nada, porque es cuando se logran lesionar. Que el paciente se puede hacer la ampolla en un zapato y literal pues no va a sentir que se hizo una ampolla. Y se mantiene ahí, se mantiene ahí. ¿Y qué pasa? Que otra cosa que sucede es que ese mismo paciente, por estar con un descontrol metabólico, ya tiene trastornos visuales, ¿no? Casi siempre, la mayor parte de los casos. Entonces no logran ver bien si se lesionaron o no. Eso es muy común. Yo lo vi bien, yo no, como no siento nada, doctor, pues no pasa nada, ¿no? Entonces es lo que sucede normalmente. ¿Qué tiempo debe un paciente ser diabético para llegar a estas alturas de perder la sensibilidad o empezar a tener problemas justo de circulación, que la conducción nerviosa no sea adecuada? ¿Cuántos años necesito de descontrol de mi azúcar para poder llegar a estos niveles? Es muy interesante porque lo que se ha visto en estadísticas, que entre el tercer y el quinto año de diagnóstico de diabetes ya se empiezan a ver síntomas, ¿sí? Lo cual es bastante rápido si consideramos que el paciente lo diagnosticamos el día de hoy, pero no sabemos qué tiempo atrás lleve ya con la diabetes, porque normalmente no les da síntomas a la mayor parte de los pacientes, es por pesquisa, pero para fines prácticos 5 años son suficientes para empezar a ver los síntomas, lo cual eso es muy poco tiempo. ¿Qué pasa aquí, Rosario? Lo hemos platicado infinidad de veces. Ya me hicieron una pesquisa. Fui al Seguro Social, iba yo caminando y me dicen, oiga, ¿quiere hacerse la prueba de glucosa? Es gratis, estamos de campaña, ¿no? Y ¡pum! Vamos, usted es diabético, ¿no? De entrada la negación. No, yo no soy diabético. Seguramente fue porque anoche me eché unos hotcakes con miel y obviamente por ahí, y me tomé una coca. Seguramente por eso se me subió el azúcar. Y no vuelvo otra vez a verificar si realmente mis niveles de azúcar están elevados. No lo vuelvo a hacer. Tengo que ir a consulta, o me toca ahora, por ejemplo, algunos contratos en Pemex, ya te toman estudios, ya te pesan, ya te miden y ya te ponen condicionantes para tu contrato. Te contrato bajo cierta condición. Tú debes bajar 10 kilos, tú tienes que bajar tus niveles de azúcar, tú tienes que tener tu nivel de azúcar, si no, para el siguiente ya no te contrato. Entonces ahora sí ya estoy obligado. Se llaman convenios, doctor. Los convenios que hay entre la empresa, sindicato y el trabajador. ¿Por qué seguimos en esta negación de me voy a cuidar cuando me toque mi examen? Ya me toca, no comienzo el plan de alimentación ahorita, me dieron chance 6 meses, ya me faltan 15 días, y entonces trato de hacer trampa, ¿no? Para que el nivel de glucosa salga bajo en el estudio. Afortunadamente ya hay estudios que nos pueden dar un nivel promedio de 3 meses de los niveles de azúcar. Entonces ya es más difícil hacer un poquito de trampa. ¿Por qué esta negación? ¿Por qué es tan difícil aceptar una enfermedad y cambiar? Principalmente aceptar la enfermedad es una cuestión de resistencia. Vamos a resistirnos a todo aquello que no nos guste. Entonces, como cuidarnos no es placentero, obviamente vamos a tener resistencia. La negación puede durar años, ¿eh? El que yo me niegue y el que yo diga no tengo diabetes puede durar años y yo puedo estar mucho tiempo sin hacerme responsable. Si nos vamos un poquito más profundo a los estados emocionales, pues obviamente hablamos ya de un abandono que tiene esa persona consigo misma, de una falta de responsabilidad, de criterio, de sensibilidad, de amor propio que tiene esta persona consigo misma. Entonces, si yo no puedo verme desde una sensación del cuidado personal y además no es placentero hacer cambio de hábitos, obviamente la resistencia todavía es mayor. ¿Por qué no quiero? Porque no es grato, porque a nadie le gusta cuidarse y hacerse responsable. ¿Por qué no quiero? Porque estoy acostumbrado a que cuiden de mí. No que yo cuide de mí, sino que otro cuide de mí. Entonces, crear nuevos hábitos, hacer una conciencia de que me toca, hablamos de adultos, ¿no? Hablamos de adultos, no de niños, porque también tenemos casos de diabetes en niños, ¿no? Pero hablando de adultos,
me toca y cuesta muchísimo trabajo. Nadie quiere salir de la comodidad tan fácilmente. Entonces necesitamos de verdad que suceda algo muy grave, algo muy delicado, muchas personas lo necesitan, que suceda algo muy grave, muy delicado para que yo me espante, me asuste, tome una conciencia más real y diga, ok, voy a cambiar. Pero si no, yo considero que lo que más mueve a una persona para no hacer cambios es la comodidad, la resistencia, la falta de amor propio y el abandono con uno mismo, que es muy difícil verlo. Que no haya dolor juega un rol importante, o sea, no me duele, como no me duele, pues no me atiendo. ¿El dolor puede motivarme a modificar mis estilos de vida más fácilmente? Podría ser, aunque no es una regla, no es una regla. Muchas personas no tienen resistencia al dolor. Con cosita de nada ya se asustan, les duele y se atienden. Hay personas que no, hay personas que están muy, muy resistentes al dolor, pero sí, yo creo que el hecho de que, bueno, ha habido muchos casos. Una señora metió el pie para lavarse para hacerse pedicure en agua muy caliente. No lo sintió, se quemó, se le hizo la llaga, no le dolió y ahí lo dejó. Mucho tiempo. Por eso hablo del abandono. O sea, independientemente de que tú lo viste, no lo viste, lo sentiste o no lo sentiste, hay familia que está contigo, que lo ve, que se da cuenta, pero tú dices, no me va a pasar nada, no pasa nada, no me duele. Obviamente no te atiendes, pero es más que no haya dolor y por eso no me atiendo, es un abandono. Yo de verdad lo veo como un abandono muy personal, ¿sí? Tiene mucho que ver cuánto me quiero, cuánto me amo, cuánto me atiendo, ¿no? Decía el doctor que la clase media baja es la de mayor frecuencia de este tipo de lesiones. Gente que es obrero y está al día. ¿Jugará un factor importante? Digo, usted lo ve. Seguramente el paciente que le llega y dice, bueno, ¿por qué no habías venido? No, pues no puedo dejar de trabajar. ¿Eso es frecuente? Sí, por supuesto. O sea, vamos, que la mayor parte de sus pacientes son personas que trabajan todos los días, son gente, algunos incluso tienen la posibilidad económica de no necesariamente estar ahí. Yo creo que tiene que ver mucho también con el tipo de persona, pero sí me ha tocado ver mucho paciente que tienen, pues tengo un negocio, ¿ok? Y tengo un negocio de pinturas y el negocio de pinturas, tengo que estar ahí. Bueno, pero no es el único. No, pero yo tengo que estar ahí. Oiga, pero usted trae mal el pie. Sí, pero es que si yo no estoy ahí, ¿quién lo va a hacer? ¿No? O sea, hay muchas justificaciones que se van dando. Me queda claro que no ninguna lo justificaría tener una lesión del pie que esté avanzando, ¿no? También están los casos del paciente que de plano tiene que trabajar por la necesidad de que si no trabaja no come. Claro. O la familia no come. Claro. La mayoría son padres de familia, la mayor parte son hombres más que mujeres y son personas que son los que llevan el sustento a casa. Claro, pero entonces con estos ejemplos regresamos al abandono de uno mismo, claro, porque no me estoy dando la importancia que yo requiero y que yo necesito y no tomo en cuenta que primero necesito estar bien yo. Porque mucha gente que no va a terapia escucha la frase que primero eres tú y luego dicen, ay, no, eso es egoísta. No, primero necesitas estar bien tú, estar sano tú, estar completamente bien para poder darle a los demás, ¿no? Entonces, las personas como las que usted pone de ejemplo que van viviendo al día y que no quieren dejar de trabajar para darle a su familia, obviamente, si tienen un caso de pie diabético en donde después va a tener que requerir una amputación, va a estar peor y le va a poder dar menos a su familia. Y ahora le va a tener que quitar a la familia lo poco que la familia podría tener para que contribuyan a su cuidado. Entonces, regresamos a este abandono y a esta falta de amor propio. Hablé yo hace ratito de estadísticas globales. En la región, ¿hay estadísticas diferentes o son muy similares? Digo, porque vivimos en una zona ismeña donde estamos acostumbrados a alimentos con un alto aporte calórico, estamos acostumbrados a beber mucho bebidas alcohólicas, o sea, es una zona caliente, se dice, una zona de mucha festividad, y es una realidad. Comemos en abundancia alimentos con alto
con alto aporte calórico y bebidas con alto aporte calórico. ¿Las estadísticas se modifican un poco o son similares al resto del país o del mundo? Te voy a decir qué pasa, que no hay una estadística. O sea, que digas, que se hayan puesto a hacer estadísticas estatales o regionales para ese tipo de patologías, no las hay. O sea, la estadística mexicana es una estadística desactualizada también. O sea, vamos a poner en cuenta que no le han dado la importancia real. O sea, este es un problema de salud pública bastante serio. No se ve, se está viendo apenas. ¿Por qué? Porque antes pie diabético era para adultos mayores. Yo tengo pacientes de 17 años que ya le he quitado un dedo. 17 años de edad. Diabéticos tipo 2 que iniciaron a los 12, 13 años y que obviamente ese paciente a los 17 y curiosamente, déjame decirte que era una paciente embarazada. Misterioso. Y que antes no se miraba, doctor. Es que no se miraba. No se miraba esto, doctor Obviamente Castillo. se han modificado los factores, cada vez es menos, pero no tenemos ese seguimiento de decir, oye, ¿quién está vigilando por qué estas personas están volviendo diabéticas desde muy jóvenes? ¿Y por qué hay mayor incidencia? Realmente no hay una estadística bien hecha o que se haya dicho, oye, vamos a trabajar en este problema, ¿no? No, es realmente súper lamentable. Me han tocado diagnósticos de pacientes de 2 años de edad. ¿Sí? Obviamente diabetes tipo 1, pero tengo pacientes diabético 2 con diagnósticos a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años. O sea, antes no había diabetes tipo 2 a estas edades. No. Había solo diabetes tipo 1. Recordemos que la diabetes tipo 2 es como, a lo mejor vamos a hablarlo un poquito coloquial, ¿no? La diabetes tipo 1 es aquella en la que yo nací con ese gen muy defectuoso, mis células del páncreas ya no van a generar esta insulina y me vuelvo diabético a cualquier edad. No necesito ser gordito, no necesito haber comido de más, simplemente traigo este factor genético. La tipo 2 es aquella en la que conforme yo voy modificando mis hábitos de alimentación, de ejercicio, me vuelvo más gordito, como más, voy modificando y entonces se me desarrolla la enfermedad. Obviamente la tipo 1 es más grave, generalmente inicia o debuta con cuadros muy severos como cetoacidosis diabética, es decir, el cuerpo se vuelve tan ácido que se intoxica y es algo muy grave porque tenemos dificultad respiratoria, tenemos el cerebro todo intoxicado, a diferencia de la diabetes tipo 2. Entonces, diabetes tipo 1 en niños, digamos que siempre había, pero diabetes tipo 2, no. Obviamente hay un factor importante, lo hemos hablado en otros programas con esta parte de la epigenética. Todo lo que hemos hecho 2 generaciones hacia arriba repercute en esta generación y todo el desastre que hicimos con alimentos, con bebidas, con comidas con alto contenido de grasas trans, carbohidratos, pues todo está pagando el precio en estas generaciones. Tan es así que se dice, por ejemplo, que si alguna persona no diabética de 40 años, por poner un ejemplo, se pone a comer alimentos no nutritivos al mismo tiempo empezar que un niño o un adolescente de 13 años y lleven una muy mala dieta, probablemente se altere más rápidamente el paciente joven que el mayor por la carga genética. Es tan modificada que es más factible. Entonces ahora tenemos niños muy pequeñitos con diabetes tipo 2, no diabetes tipo 1. Y obviamente, como bien dice el doctor, de que se hace el diagnóstico a que se presentan los síntomas, 5 años. Si yo tuve un paciente diabético diagnosticado a los 5, pues 5 a los 10 son 10 años. Sí, claro. Pero como es niño, los protocolos no están bien establecidos. Al adulto pues, se le manda a revisión, llegas y le revisas los pies. Que yo tengo una anécdota bastante curiosa cuando hice mi servicio de medicina general. Le decía a toda la gente que se quitaba los calcetines y le revisaba los pies. Y todos se reían porque decían que estaba yo loco. O sea, al principio pues te llevabas cada sorpresa con los pies. Ya la gente sabía que le revisaba los pies y ya llegaban todos con las uñas bien cortadas, calcetines. Entonces, no tenemos esta costumbre con los niños. De entrada, ni pienses en diabetes, ¿no? A menos que lo veas muy gordito, empieza a ver la resistencia, pero no tenemos esta costumbre de revisión. Por eso, obviamente, los casos cada vez
son mucho, mucho más frecuentes y las complicaciones más frecuentes. ¿Cómo podemos dar el diagnóstico? ¿Cualquier llaga en el pie se considera pie diabético o hay que cumplir ciertos criterios? En términos reales, actualmente cualquier lesión que se genere en los pies, bueno, el miembro pélvico, que genere una infección de tejidos blandos, que tenga una incapacidad de cicatrizar de forma rápida y eficiente, aunado a estados de descontrol glucémico, o sea, que haya una diabetes descontrolada, pues se considera pie diabético, hasta no demostrar lo contrario. Cualquier lesión que se genere, no tiene que haber una apertura de la piel, desde una, como le llaman coloquialmente la gente, erisipela, una celulitis, donde hay un aumento de volumen del pie, donde está rojo el pie, no está caliente. Sí, ya se considera pie diabético en el modo estricto, ¿sí? La pregunta será cómo clasificarlo, porque la clasificación, aquí es donde hay pues yo diría que es un serio problema, porque no se ponen de acuerdo. Sí, doctor, perdón. Ajá. Antes de la clasificación, usted dice cualquier lesión que no sane rápidamente. Así Eso lo sí, entiendo. y es algo muy Que no importante, sane sí. rápidamente. ¿Qué es rápidamente? ¿3 días? ¿3 semanas? ¿5 días? ¿7 días? Vamos a hablar en términos de lo que es una respuesta al trauma, que normalmente dura de 24 a 48 horas en la fase inicial, y de ahí vienen unas fases donde ya empieza el proceso, en teoría, de bajada, donde todos los medidores inflamatorios del cuerpo disminuyen y en teoría debe haber un proceso donde empieza a curarse un paciente, ¿no? Ok. Es como decirle a usted, si usted se golpea el día de hoy con no sé, se cayó, se golpeó la frente, ¿qué pasa? Que en las primeras 24, 48 horas va a tener un chichón, va a haber un hematoma, va a haber calor, va a haber rubor, pero después de 2 o 3 días, en teoría, tiene que ir disminuyendo el proceso inflamatorio. Claro. En pie diabético esto no pasa. El proceso inflamatorio puede extenderse el tiempo que uno desee. Hay personas que viven con un proceso inflamatorio semanas o meses. ¿Y qué pasa? Que también hay factores que lo influyen. Si un paciente tiene, como dice el doctor, una tachuela, se cortó en la planta del pie. Le cortaron las uñas, porque es muy común. Uñas. ¿Y qué pasa? Ay, se me salió una heridita. Pasa un día, 2, 3, 4, 5, es muy variable, pero normalmente pasa más de 3, 4 días y sigue estando inflamado esa parte del dedo, pues eso ya no es normal. Okay. Digo que hay personas no diabéticas que pueden tenerlo, o sea, que pueden llegar a decir, bueno, pues sí, tengo un proceso infeccioso ahí, pero en el paciente diabético no nada más se extiende más tiempo, sino que empieza a generar más feo, más síntomas, más feo, más empieza dolor, a expandirse, ¿no? puede haber dolor, puede haber una inflamación, puede haber incluso fiebre. A veces es una cosa tan diminuta lo que tiene el dedo, pero el paciente empezó con temperatura, ¿no? De repente le dio temperatura, doctor, no sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Es muy poco, es muy inespecífico, eso lo hace peligroso porque no es una receta de cocina. Claro, me queda claro que la medicina no es una receta de cocina, pero en este caso hay pacientes que se cortan hoy y en 3 días tienen el dedo negro. Así como, por ejemplo, se cortaron el dedo por una uña enterrada. O es el mismo caso y para que se ponga en malas condiciones pasan 15, 21 días. ¿De qué depende que uno evolucione más que otro? De la edad del paciente, del nivel de descontrol en su diabetes, si tiene trastornos de circulación más severos que la otra persona. Es muy difícil de saberlo, pero más o menos es lo que... Ese es el problema de pie diabético, que cuando ya lo estás viendo ya lleva un buen tanto avanzado. Es difícil que te diga el paciente de que, doctor, ayer me corté me corté las uñas del pie y al cortarme me sangró un pedazo de cuerito y vengo para que me revise. Eso nunca pasa. ¿Por qué? Porque no es relevante. Lo que platicaba usted. ¿Sí? Dicen, no, yo no creo que sea para tanto, ¿no? Y traigo una glucosa en 200, en 300. Entonces sí es muy variable. Claro, y de verdad que sí nos podemos encontrar muchas personas en condiciones no tan sanas, ¿no? Porque bueno, ya me diagnosticaron diabetes, ¿no? Y bueno, estoy manteniendo un control porque hago cambio de hábitos. Cambio mi alimentación, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a tomar más agua simple, dejo azúcar, etcétera, etcétera.
son las menos, ¿no? La mayoría de nosotros hasta nos dicen, pero es necio, no entiende, ¿no? Sí, es que sí entendemos, o sea, las personas sí entendemos, pero como yo decía, generar cambios de hábito es muy, muy, muy difícil porque requiere salir de la comodidad, requiere salir del confort en el que estoy acostumbrado, requiere poner más atención. Mucha gente dice que porque no puede gastar más. No, la realidad es que no ponemos atención, porque lo hemos puesto de ejemplo, como si puedes comprar un refresco diario que te cuesta 40 pesos y en 10 días ya te gastaste 400 pesos, pero no puedes ir a ver al doctor, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es muy importante que esto que usted nos explica vaya aunado al cambio de hábitos y generar conciencia de prevención. Fíjate qué difícil es esto, ¿no? O sea, si yo me cuido, si yo genero un estado en mi cuerpo ideal, tomo mi medicamento, estoy con mi dieta, te aseguro que puedo tener 100 heridas y muy probablemente no se me vayan a complicar, ¿sí? Pero todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿cómo cuesta trabajo aceptar este reto de vida? Porque no es otra cosa. Y sobre todo el paciente diabético que siente pues que no le está pasando nada, porque a decir verdad, pues sintomatología grave de dolor, a lo mucho va mucho al baño, a lo mucho tiene un poquito más de sed, más de hambre, y hasta ahí. Y se acostumbran, ¿no? Pero todo lo que va repercutiendo, la microcirculación, que es la que se ve afectada, sobre todo en el paciente insulino dependiente, que es el más gravoso, en cierto modo, hablando de diabetes, ¿sí? Es el más inestable, es el más agresivo, si queremos, ya podemos manejar uno más o menos agresivo. Creo que mucho podríamos hacer si ya somos diabéticos, aceptar esta enfermedad y saber caminar con ella, ¿sí? Aceptar estos cambios y poder llevar una vida plena. Conozco gente de mucha edad, ya senil, diabética, que son súper ordenados, son súper bien llevados y no pasan estos problemas. Pero también conozco gente muy joven, ¿verdad? Que ya perdió la vista, que están en un programa de diálisis, que están con problemas serios ya de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca han creído que tienen una enfermedad, ¿sí? No han aceptado esa enfermedad. Y la aceptación es ahí donde creo que es la disyuntiva, ¿no? De hacer una buena vida, tener un buen pronóstico, evitar complicaciones, ¿verdad? O tener todos los pronósticos malos y una mala vida, ¿no? Yo hice mi internado en 2003 y ya desde ahí era un problemón estadificar. Habían un montón de clasificaciones para clasificar el pie diabético. Había mexicanas, extranjeras adaptadas, y entonces ahí llegaba un médico nuevo y te presentaba un artículo nuevo y ya le cambiabas la clasificación. Clasificación adaptada de tal cosa, ¿no? Claro. ¿Por qué estamos hablando 2003 al 2025? Estamos hablando 22 años después, seguimos sin poder clasificar esto. Yo creo que tienen que ver varios factores. O sea, el primero es, vamos a hablar en términos de, igual cuando yo estudié la carrera de medicina, a mí me decían que la clasificación de Wagner era la clasificación para pie diabético, ¿no? Y pues sí, si analizamos que es de 1950 y tantos, pues creo que en ese tiempo era más que evidente que era una buena clasificación. Pero de ahí, como dice el doctor, empezaron a salir bastantes, porque cada escuela en diferentes universidades, en diferentes hospitales de todo el mundo dijeron, oye, es que a este le falta esto, a este le falta el otro, ¿no? El problema con pie diabético es que es tan complejo porque no solo es el pie per se, sino que es todo lo que conlleva, ¿no? O
Si uno le pregunta a un cirujano vascular periférico, angiólogo, cuál es la clasificación del pie diabético, dice, no, pues es la escala de Wi-Fi, ¿no? O Wi-Fi. Solo ocupamos Wi-Fi y lo demás va para afuera, ¿no? Si nos vamos a lo que es al Comité Internacional de Pie Diabético, que está en Europa, ellos ocupan PEDIS, ocupan Simbad, ocupan Sanelian, que esta es orgullosamente jarocha, la de Sanelian, el doctor Fermín Martínez de Jesús, que es el cirujano que la patentó. Ahí sigue todavía en Veracruz, Puerto, y bueno, él también la avaló a nivel internacional y funciona muy bien, pero cada escuela lo ha hecho dependiendo de las necesidades de su población también y de a qué se dedica. ¿Hay una que sea perfecta? No, yo creo que todas son complementarias, pero tampoco se ha definido, oye, a ver, si tú quieres ser más... si quieres como que tener mejor información, ¿cuántas clasificaciones pudieras ocupar para un solo paciente y saber si realmente el paciente está bien o está mal? La verdad es que no se ponen de acuerdo. Es un problema incluso de escuelas también, ¿sí? La Asociación Mexicana de Cirugía General prefiere que los angiólogos vean pie diabético, pero el pie diabético lo ve casi seguro el cirujano en un 70-80%. Es el que más lo ve, ¿no? Y ahorita están con una nueva tendencia que los podólogos y podiatras se metan directamente al puro pie diabético, ¿no? Que no está mal, pero yo creo que es una patología de mucha gente. Multidisciplinaria. O sea, como todas las patologías que puede haber. ¿Sí? Como toda complicación. Sí, claro, sí, por supuesto. Entonces sí es muy complicado saber cuál es la mejor. Lo que sí te puedo decir es que definitivamente Wagner ya no. Eso sí seguro. ¿Sí? Bueno, ya hice el diagnóstico clínico. ¿Existe alguna prueba que me pueda dar un diagnóstico confirmatorio? ¿O solo es la lesión y la extensión de la lesión lo que me indica en qué clasificación y qué tratamiento voy a dar? ¿O en qué consiste hacer un diagnóstico para poder llegar a un tratamiento? El diagnóstico debe ser integral, ¿no? Yo creo que lo básico que tenemos que tener en cuenta para un paciente con pie diabético, pues no solo es ver la lesión, ¿sí? También hay que tocarla. Eso es algo súper importante. Yo la veo muy bien. Hoy desde aquí la veo bien. Ese es el clásico. Me ha tocado pacientes que me dicen, doctor, es que fui a mi cita al Seguro Social. Digo, no voy a quemar a nadie, pero así lo dicen, por ejemplo. Dicen, y el doctor me dijo, a ver, descúbrase su pie. Se ve bien. Y está hirviendo, ¿no? Pero el pie no está bien. Está caliente. Oiga, doctor, ¿no me va a checar? No, está bien. Vuelvas a cubrir, ¿no? O sea, eso no es una valoración. Siempre algo crepita que... Crepita o no crepita. Así es. Oye, vamos a tocarlo. Oye, el dedo, ¿cómo lo siento? Oye, siento que el dedo está flojito. Oye, lo veo morado. Oye, siento que crepita, o sea, que está fluctuando. Como dice la gente, siento que está supurando, doctor. O sea, ese tipo de detalles se tienen que ver con una exploración física. Eso es algo muy importante. Básico. En una úlcera que está abierta, hay una prueba que se llama prueba del estilete, por ejemplo, que agarramos literal una varillita de metal que es estéril y la introducimos por el orificio, ¿no? Y si nosotros llegamos y tocamos hueso, quiere decir que hasta allá llegó o está en peor condición, ¿no? Eso nos dice un grado de severidad. Obviamente los estudios complementarios, ¿sí? Estudios de imagen, una radiografía común y corriente nos da demasiada información, ¿no? Podemos ver si hay gas dentro de los tejidos, si el hueso está dañado, podemos ver también si hay las famosas calcificaciones vasculares, se llama angioesclerosis de Mockenberg, así se le llama eso, que se logran visualizar las arterias o segmentos arteriales, ¿no? Eso nos dice que hay un problema circulatorio bastante importante, ¿no? En la clínica, pues obviamente también hay que hacer unos pequeños pruebas neurológicas sencillitas que no requieren tanta complejidad, que es usar un monofilamento que se ocupan en todos los kits de neurológicos que luego hay siempre hasta en la facultad, y el monofilamento es para ver la sensibilidad en ciertos puntos de los dedos, de la planta del pie, y estos nos dan un grado de sospecha de neuropatía, ¿no? Qué tanta sensibilidad tienen, ¿no?
O sea, es un test de Siemens-Weinstein, que es un test que se ocupa para esto. No es nada complejo valorarlo. Incluso nada más con palpar los pulsos arteriales con un dedo es una forma tal vez un poco rústica, pero funciona bien para darse una idea de cómo está la circulación. ¿Por qué no palpo la arteria de su pie? ¿Por qué no la siento? A lo mejor tiene un serio problema de circulación, ¿no? Otros estudios pueden servir también, estudios ya de imagen más avanzados, como un ultrasonido Doppler, que es básico para ver la circulación en general del pie, ¿no? Y nos vamos a algo más complejo, una angiotomografía, ¿no? Que es para otro tipo de pronósticos y para otro tipo de procedimientos dependiendo de lo que se le tenga, ¿no? Pero tan sencillo como una buena visualización, una buena palpación de pulsos, de revisar la herida, de checar hasta dónde está la úlcera, tocarlo, una radiografía. Realmente no es complicado el acervo que tiene uno para valorar un pie. El problema es que no lo hacen. Lo ven de lejitos. Pero creo saber por qué. Hay mucha gente que no le gusta verlos. Eso sí me ha tocado y es algo que a mí se me hace reprobable porque, ay no, qué feo, huele feo. Y se lo digo porque los mismos colegas de mi área no les gusta. Déjala. Por eso dicen, ahí está bien, ahí déjeselo, ¿no? Y eso es un problema muy serio. Yo lo he visto. O, está muy mal. Si no sabe qué, hay que amputarle la pierna. Pero viéndolo desde aquí para allá. No, y fíjate que me ha tocado ver, por ejemplo, ya una gangrena seca. Sí, sí. Ambulando, ¿no? Sí. Y con una pestilencia de aquí para allá Sí, y sí, todo. sí. Bueno, ¿por qué no ponemos solución a esto, no? Claro. O sea, y como si nada, ¿no? Gangrenas húmedas, me gustaría que nos hablaras acerca de esto. Eso es muy sencillo. Fíjate, aquí yo lo ejemplifico con los pacientes. Una gangrena seca es una gangrena, hay una destrucción de los tejidos, de la piel, de la grasa, músculo, tendones, pero la diferencia es entre la seca y la húmeda es que la húmeda hay aumento de volumen, hay edema, hay hinchazón, hay exudado, normalmente hay pus, y en la seca no. Se hace como una pasita. Como las momias. Ya Seamos- se ven las momias, necrosados, ¿no? Obviamente, cuando hay una gangrena seca, lo más seguro es que ese paciente tiene un problema circulatorio mucho más severo. El de la húmeda no, porque hay congestión venosa, o sea, todavía hay suficiente flujo sanguíneo, ¿no? ¿Cuál es más destructiva? Híjole, ahí sí le podré decir que depende. Yo he visto gentes con gangrenas húmedas y es una cosa horripilante. Son para mí las más destructivas en extensión. La seca tiene una ventaja, Se limita, ¿no? que se llega a autolimitar en algún punto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pueden pasar semanas. Le digo, doctor, mi dedo mire cómo está. Ahí déjatelo, ni lo toques. Es la clásica foto que se ve en el internet Exacto. del señor que está esperando en una sala de espera, valga la redundancia, sus chanclitas y un refresco de cola al lado, ¿no? Y se ve su piecito totalmente negro. Seco. Seguramente muchas personas lo han visto en las redes. Es una foto Sí. muy circulante de... siempre es como un meme o una burla hacia la institución y siempre ponen esa imagen normalmente, ¿no? Sí. Creo que el arte justamente del pie diabético, más allá del diagnóstico, que hay que hacer siempre un muy buen diagnóstico, pero como bien lo dice el doctor, no tendría por qué ser tan complicado si pongo mi empeño en hacerlo. El arte viene en el tratamiento. ¿Por qué unas lesiones sí se amputan? ¿Por qué otras no son necesarias? ¿Qué productos sirven? ¿Qué no sirven? Porque hay de todo en esta vida del Señor. Yo me acuerdo, regresando a mi internado, que fue cuando vi pie diabético, porque de ahí dejé de hacerlo y me fui a pediatría, hasta miel, ¿no? Se le ponía miel a las heridas para limitar el daño, a ciertas enzimas y se curaban los pies, el famoso jabonzote para darle una buena restregada y que el pie se cure rápidamente. Hay quien utiliza detergente en polvo porque es muy abrasivo y he visto o me tocó ver casos extremos de hasta
aceite quemado, ¿no? Como a los perros para la escabiasis que mucha gente empíricamente en su ignorancia hace con tal de curar esto. Prácticas, sigue habiendo infinidad de productos de la herbolaria mexicana que se ponen en los pies para tratar de mejorar estas lesiones muy, muy graves. Me gustaría que nos platicara sobre el tratamiento, que es a lo que usted se dedica y donde usted es experto, este arte para justo conservar los pies y no solo cortar por cortar, ¿no? Sí, la realidad es que, híjole, el tratamiento también se vuelve muy complejo porque hay muchas malas mañas. Yo sí lo digo de forma coloquial porque, digo, en mi época había médicos que ponían una solución con amicacina. Sí, sí, sí. Irrigando para que se limpiara y porque la amicacina iba a entrar ahí y hacer maravillas. La verdad es que la amicacina no hacía nada. La irrigación era lo que ayudaba, porque mantenía un barrido continuo de todo lo... Pero bueno. Pues no es la biodisponibilidad de la amicacina. Sí, obviamente. pues claro que no. Exacto. Sí, sí, porque lo metían en la herida del pie. O sea, no que canalizaran la vena con el antibiótico, sino donde estaba la herida del pie, ahí se metía sí, así es. el conector y le dejaban caer el suero para que pasara como si fuera un antibiótico por la vena, pero por la herida. Sí. Ahora, otras personas de forma empírica agarraban la penicilina, cortaban La sulfa, hermano. la sulfa y echaban el polvito de la penicilina, ¿no? Que para que secara la herida. Es que es para que seque, doctor, ¿no? La realidad es que ¿hay alguna forma, una receta específica para curarlos? No. Esto va a depender de cómo se encuentra la herida, la extensión de la herida. Te puedo decir de cosas que ya no se ocupan. Eso sí te puedo decir. Que eso creo que sería mucho más fácil, digo, para que también la gente sepa que aguas. Porque ¿no? seguramente lo está usando más de uno. Algo que se sigue ocupando hasta el día de hoy, jabón sóteo. Dicen, es que es jabón neutro. Entonces yo les planteo a los pacientes, señor, si su hijo, usted tuviera un hijo recién nacido, no sé, un mes de nacido, 3 meses, ¿lo bañara con jabón sote? Y me dicen, no. Le digo, ¿por qué? Pues porque es muy fuerte, ¿no? Bueno, esa piel de su bebé es casi la misma que la piel de su pie. Y hacen esa analogía, no, pues sí. Entonces, jabón sote le tiene mucha fe porque dicen que el jabón sote es bueno para desinfectar y limpiar. La realidad es que tiene demasiada sosa cáustica, es muy abrasivo, su pH es demasiado neutro, demasiado alcalino, tan alcalino que destruye no nada más el proceso infeccioso que está, sino que se lleva todos los tejidos allá. Sí, la granulación que empiece ahí. Pero es increíble porque a mí me llegan todos los días los pacientes. Inmediatamente te das cuenta el paciente que tiene uso continuo de jabón sote, porque es una piel seca, una piel lastimada, algunas enfermedades como la pitiriasis alba, de una resequedad excesiva, y ya lo sé, y les pregunto, ¿desde cuándo lo baña con jabón sote? No, pues de siempre, doctor. Es una creencia popular. Pero lo lamentable de eso es que la mayoría fueron indicaciones médicas. Eso es lo lamentable de totalmente de acuerdo. Sí, o sea, yo le pregunto, es que el doctor me dijo, ya que me fui de alta del hospital, que me lavara con jabón sote. Uf, espérate, ¿cómo? Y eso es lo peor de todo. O sea, no nada más eso. El clásico de vamos a lavarlo con isodine oxigenada todos los días. Ah, sí, eso es típico. Y eso ya no se usa. Eso es típico también. El isodine... pero que sea espumoso, ¿no? Sí, tiene que ser para que haga espuma. Y el problema del isodine es que parece inofensivo, pero es lo más peligroso que hay. ¿sí? También hay pacientes que hacen tormentas tiroideas, que es una complicación de extra cantidad de yodo porque se absorben los tejidos blandos, ¿no? La gente no lo sabe. Severas. De repente el paciente lo lavan todos los días al viejito con isodine en la herida y al día siguiente ya no amaneció el señor. Doctor, fuimos a verlo a su cuarto y dicen que se infartó. No, yo creo que tuvo una tormenta tiroidea, lo más seguro, ¿no? Digo, vamos a isodine, el agua oxigenada, ahí es bien controversial porque el agua oxigenada es un excelente antiséptico, potente a destruir lo que encuentres. Pero creo que solo debería nomás de usarse para pacientes que someten a un procedimiento quirúrgico controlado,
con una alta carga bacteriana, ¿no? Necesidades exudativas, donde hay abscesos gigantes, ahí sí puede servir de primera vez. De primera vez, pero no usarlo de forma continua, porque también destruye todo lo que hay a su paso, ¿no? Entonces te puedo decir que ni isodine, ni agua oxigenada, ni jabonzote, y maguey morado tampoco. Sábila, maguey morado, miel, Y café. caliente, caliente. Ah, sí, porque hierven el maguey. Sí, y hay que vendarlo. Y hay que vendarlos, ¿no? Entonces, Se- eso todavía me siguen llegando. Se pone en ¿eh? el comal, doctor. Se Sí. calienta y se aplica en la Imagínese. herida. Sí, Esto sí, que es está verdad. explicando, perdón, esto que está explicando de lo que no se usa en una herida de pie diabético, finalmente, ¿no se usa en ninguna herida? De preferencia, no. Ok, porque sí es para las personas tal vez de mi edad, ¿sí? Que estamos acostumbrados a ver que se limpian y se lavan las heridas con el de yodo, ¿cómo dijeron? La Isodine. violeta también. Isodine. Con el isodine. O la violeta ¿no? también. Con les la ponen. violeta. Hay gente que usa un azul, mertiolate, pero hay un azul que es de uso veterinario y Ujú. que lo usan en las heridas. O sea, de verdad que sí sucede y que no estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando que en la actualidad se sigue utilizando. Entonces, sí, si usted está comentando que no se usa en pie diabético, pues qué bueno que nos están escuchando y que están entendiendo que en ninguna herida, ¿no? Ninguna. En ninguna herida se debería de utilizar porque más allá de ser algo para sanar, perjudica mucho más la piel, los tejidos, las venas y todo lo que usted está mencionando, ¿no? Sí, y nos ocultan mucha información también. Es importante porque la mayoría pigmenta. Y si una de las vigilancias que se le da a la herida es ver su coloración. Entonces de repente está todo morado. Sí, O está sí. todo con el mertiolate, todo naranja, rojizo. Yo no sé si es por inflamación. Digo, hay otros factores, hay otros datos, pero visualmente no alcanzo a percibir porque está manchado. Y Sí. el jabón Sote definitivamente, digo, es complicadísimo. Es un jabón muy económico, sirve para que la familia se bañe por mucho tiempo, pero yo siempre les digo, prácticamente lo que hace el jabón Sote es hacer un cambio de piel todos los días. Están quemando su piel. Y la piel se está renovando, se está renovando, se está renovando todos los días. Eso no es normal. Los jabones más caros que existen en la actualidad, los Sindex, justo que no saponifican, es decir, que no hacen un barrido de la grasa de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo necesita esa grasa para mantener la piel bien, no el exceso, o sea, la grasa base. El Sote lo hace pedazos. Sí, Lo elimina por completo. Por eso los pelos salen tiesos cuando te bañas con jabón Sote. Todos nos hemos bañado con jabón Sote alguna vez. Vas a alguna Sí, casa claro. y de repente hay un jabón, bueno, pues dale, ¿no? Pero eso, a que sea todos los días, Así es crecido, muy doctor. diferente. Y es importante esto que remarco, ¿no? Porque la gente nos está escuchando, o bueno, nos va a escuchar el día sábado, la gente nos está mirando. En los botiquines escolares inclusive encontramos el agua oxigenada, es prácticamente básico El mertiolate. tener el agua oxigenada, tener el mertiolate y tener el isodine. Son productos que vienen en el paquetito y que te los llevas la y que el canasta niño, sí, básica, claro, ¿verdad? y que el niño se cae, se hizo un raspón y corre la maestra y lo limpia con agua oxigenada, ¿no? Y luego le pone el mertiolate. O sea, son cosas que tenemos como usos y costumbres y que qué bueno que nos está aclarando que no debe de ser, porque si tal vez era un simple raspón y el niño no sabemos en la escuela que el niño tiene problemas de glucosa y un simple raspón, le aplicamos esto, ¿en qué podemos convertir esa herida? Entonces sí es súper importante, ¿no? Sí, realmente pues no le va a tener un beneficio real. Tal vez si se desinfecte de primera instancia, yo no dudo. Digo, tampoco quiere decir que no tengan efectos bactericidas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita hay una moda, una tendencia, me imagino que a ustedes les ha tocado ver algunos casos de gente que dice, es que usé iones de plata, doctor. Eso es clásico. Está llegando gente que dice, doctor, me estoy lavando con jabón Sote y me estoy echando iones de plata.
no sé si puedo decirlo. Adelante, adelante. Pero bueno, los iones de plata existen de hace como 50, 60 años. Su nombre era argentafil, si no me equivoco. Sí, Argentafil. Y se usa principalmente para quemaduras Quemaduras. superficiales, pero no para infecciones de tejidos blandos profundos, ¿no? Que abarquen varias capas. Nosotros lo utilizamos para algunas malas cicatrizaciones umbilicales. Quemadas. Pero son quemadas. de forma Sí, superficial, superficial ¿no? totalmente. Entonces, resulta que una X empresa de farmacias a nivel nacional empezó a volver a comercializarlo, pero le dio una nueva connotación, ¿no? Pues creo que fue Similares. Creo que es el que maneja este nuevo botecito, no estoy seguro. Hay una presentación dermatológica para dermatitis atópica. Entonces, Ajá. de ahí como que se jaló la parte, pero ahora Sulfadiacina de plata. lo han sulfadiacina de plata. La sulfadiacina de plata, que esa sí es algo que se sigue usando en algunos pacientes con quemaduras múltiples, ¿no? En pacientes grandes quemados, ¿no? Pero sí, lo están ocupando como la panacea para limpieza de heridas, ¿no? La realidad es que no tiene un gran beneficio, pero se está comercializando mucho. Y aquí creo que tiene mucho que ver también la misma población, ¿no? O sea, si usted va a una farmacia de cadena, no, pues quiero tal medicamento. Ah, aquí está. Y ya le dicen, oiga, pero tengo estos desparasitantes a 50 pesos y son buenos para desparasitarlo y a usted y a su familia. Y tengo estas gomitas de melatonina para que pueda dormir bien. ¿Me explico? Se van introduciendo. Sí, claro. ¿Sí? Y esto obviamente dice la gente, pues si me lo dice el de la farmacia, quiere decir que está bien. Y además está de oferta. Y está de oferta. Sí, Entonces sería todo un esto crimen. influye, ¿no? Influye brutal. Claro. Y claro, la gente lo va viendo, ¿no? Entonces, Sí. es complicado, es complicado. Dice Y- Ruth Antonia Argüelles. Yo soy una persona que tengo diabetes tipo 2. Trabajo en un restaurante parada 8 horas. A raíz de esto trato de cuidarme, pero a veces hay alimentos que unos médicos me dicen que sí puedo comer. Supongo que unos sí y unos no. Me dicen que el melón sí, por ejemplo. Bueno, realmente lo hemos platicado infinidad de veces. No hay alimentos malos. Hay porciones malas de alimentos. Así es. Recuerden que la fruta tiene algo que se llama índices glucémicos. Toda la fruta tiene azúcar, se llama fructuosa. Pero hay frutas que tienen más azúcar y frutas que tienen menos azúcar. Por ejemplo, plátano. Plátano tiene muchísima azúcar. Si usted como chango se come una penca diario, pues obviamente aunque sea fruta, la glucosa se la va a ir hasta el cielo. Claro. Melón es una fruta que tiene mucha azúcar. Hay frutas que tienen menor cantidad de índice glucémico. Frutos rojos, por ejemplo. Fresa, frambuesas, moras, cerezas, arándanos frescos. Porque el arándano seco ya es muy dulce justo por ese proceso y toda el azúcar está concentrada. Entonces realmente no existen alimentos prohibidos. Son las porciones lo que nos hace daño. Dice Checo González Hernández, bueno, no viene al caso, pero le voy a contestar su pregunta. Buenas noches, ¿un paciente de leucemia puede aplicarse un suero vitaminado? ¿Cuánto le van a cobrar? Yo le cobro más barato. Hace 15 días, no más, tiene como 3, 4 semanas, vino unos pacientes, me dijeron que tenían prisa porque sus papás se iban a su terapia de suero vitaminado, porque les prometieron que con eso iba a mejorar mucho. Les pregunté, oiga, ¿cuánto le cobran por poner el suero vitaminado? 2,000 pesos por ponerle suero vitaminado. Era un suero vitaminado para el abuelo y un suero vitaminado para la abuela. 2,000 pesos. Dije, yo le cobro 1,500, vengan conmigo, se los va a poner un pediatra. No sirve de nada. No tiene ninguna utilidad. Así el paciente tenga leucemia, tenga cáncer. No. Las vitaminas las tenemos que consumir todos los días y la principal fuente son los alimentos. Una buena dieta va a hacer que prácticamente consumamos todas las vitaminas. Vitamina que venga en exceso prácticamente se va al caño. Si yo de una vitamina necesito 5 miligramos y consumí 15, no se va a guardar. Prácticamente se va al baño. La hago popó o la hago pipí, es decir, dinero tirado a la basura. No sirve para nada, señor. No dejen que les roben su dinero. Suero vitaminado no sirve prácticamente para nada, sí, por no decir para nada. Sí, bueno, sí, para enriquecer algunos bolsillos. Saludos, tiene muchos saludos, doctor, muchos admiradores. Héctor Campos, el mejor doctor, Dios me lo bendiga. Dice, el hipoclorito de sodio es muy bueno para limpieza de heridas. Ok, ahí va.
El hipoclorito de sodio, en efecto, sí hay sustancias que pueden ser muy seguras para la limpieza de heridas, principalmente que tienen ciertas concentraciones muy graduadas de cloro, en efecto. Algunos tienen ácido acético en diferentes porcentajes mínimos. Si hablamos a nivel comercial, yo creo que hay dos que podemos encontrar en cualquier farmacia que son seguras de usar, no tienen efectos secundarios, pero igual hay que tener cuidado con su uso de forma indiscriminada, ¿no? Uno es el microdacin, que es muy seguro y tiene muchos estudios ya avalados desde hace más de 20 años. Y otro es una competencia, que es estericide, pero que ambos tienen la misma función. Creo que si uno quisiera tener en su botiquín de casa para una herida de algo que sucede, un spray de estos puede servirles de forma inicial, ¿no? ¿Qué es para todas las heridas? No necesariamente. Actualmente hay tecnologías de nuevas sustancias con nuevas concentraciones que no solo traen cloro ni traen ácido acético, sino que traen micropartículas de plata, de zinc también, que vienen combinadas, o sea, que tienen otros beneficios, ¿no? Uno, por ejemplo, que es muy bueno, muy caro a propósito, es Prontosan, por ejemplo, pero que funciona bastante bien, pero no es común encontrarlos en el medio. Pero si quisiéramos buscar algo, digamos, que está aquí a la vuelta en cualquier farmacia, esas dos opciones son bastante buenas, son inocuas, realmente efectos secundarios mínimos, si hablamos de eso, ¿no? Principalmente yo creo que si quisieran saber, bueno, ¿con qué me limpio entonces, no? O a veces bien sencillo, ¿no? Como que si yo no tengo el presupuesto, pues un jabón. Agua y jabón. Agua y jabón. Y yo diría, me iría más allá un jabón neutro, pero realmente neutro, ¿no? O sea... Sí, no el sote, porque el no sote no es neutro. Me preguntan, ¿pero cuál jabón es neutro, doctor? Bueno, le digo, jabón de bebé. Ese es bien neutro. Ese jaboncito que venden de Grisi para los bebés, suficiente, suavecito, está bien, se pueden ocupar, ¿no? Porque también está la gente que no tiene fe en las sustancias, ¿no? Es que a mí me dijeron que tengo que ver que salga espuma, doctor. Que salga Que sangre, sangre. que Que salga Y eso ya no se ocupa. Yo incluso tengo pacientes, doctores, que yo iba con una enfermera y la enfermera decía que yo tenía que rasparle hasta que sangrara. Y no, pues no es así, no es como antes. La explicación sería, pues, ¿por qué no? Bueno, pues porque estás generando una respuesta inflamatoria continua, estás traumatizando el tejido, no le das el tiempo al tejido a que se vaya recuperando. Y eso es algo que pues eso no es algo que acabamos de inventar ahorita, descubrir esto ya tiene más de 100 años que lo sabemos, ¿no? Claro, me explico, o sea, ya es algo que ya se sabe, ¿no? Digo, un ejemplo muy práctico sería la costra. Te caes y tienes una costra, te la arrancas, pues te va a sangrar. Te la vuelves a arrancar, te va a volver a sangrar. Y algo que iba a durarte 10 días, pues ya llevas 15 o 20 porque Así le estás es. rasque. Entonces, justo pasa lo mismo con las heridas. Amputaciones, doctor. ¿Por qué estas estadísticas tan lamentables que 20% de los pacientes con pie diabético van a terminar en amputación? No se pueden controlar las infecciones, está tan afectado ese pie o cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Y si ya me amputaron una vez, ¿por qué el riesgo de que yo me muera o me vuelvan a amputar? 50%. Inclusive la otra extremidad contralateral es prácticamente 2-1. Bueno, hay una estadística que hicieron hace unos años en la cual decía que una vez tuvieras tú una primera lesión, que fuera a ser una úlcera pequeñita, que a lo mejor la curas y cicatriza. El 50% a los 5 años te volverás a formar otra lesión, en el mismo pie o en el otro pie. Tiene que ver que el paciente deja el seguimiento en la mayor parte de los casos. Vamos a hablar directamente por qué vuelven a lesionarse, ¿no? Se lesionan porque el paciente, lleva un proceso de tratamiento, seguimiento, control glucémico, metabólico, nutricional, farmacológico, a lo mejor quirúrgico tal vez, ¿sí? Y llega a curarse. Ya, doctor, gracias, ya nos curamos. Ese paciente no regresa a consulta. ¿Por qué? Porque yo ya curé mi pie. Y regresa a los mismos hábitos de antes. Exacto, siempre regresa al mismo hábito. Yo tengo pacientes que he visto desde hace 5 años atrás
y los he operado una vez por año. O sea, cada año. Doctor, mi dedo acá. Ahora me salió una úlcera. Ya perdí el otro dedo. O sea, hay unos que ya llevan 3 dedos de un pie. Del mismo pie, a lo mejor llevan otro de otro. ¿Qué pasa? Que no, aunque se les da la consejería de que tienen que llevar un cuidado, no lo llevan. Sí, es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Esa resistencia al cambio, esa negación, esa falta de aceptación. A lo mejor suena fácil y a veces hasta ridículo decir abraza la enfermedad, acéptala y vive con ella. Así lo decimos, porque esa es una realidad, así lo decimos. Pero obviamente nadie quiere estar enfermo y al no querer estar enfermo viene un rechazo. Pero también nadie quiere, y bueno, hablo de generalidades porque obviamente hay gente que se hace responsable. Pero hablando de generalidades, esta persona que no quiere estar enferma, pues tampoco quiere hacerse cargo y tampoco quiere hacerse responsable. Y es donde decimos, pero es necio, porque regresamos a los mismos hábitos. Mucha gente, mientras está en riesgo algo de su cuerpo, pues le baja todo lo que está comiendo que no es sano y empieza a hacer ejercicio momentáneamente. Una vez que ya está sano, regresamos a los mismos hábitos. Hace algún tiempo tuvimos de invitado al profesor Zulbarán. Por ahí, si buscan, debe estar el programa en el YouTube, ¿no? El profesor Zulbarán pierde dedos, pierde extremidad, Primero el pie. un pie, y él Y ahora comenta la que vista. resistencia, o sea, le valía, no aceptaba porque no estaba conforme, estaba enojado, estaba molesto, riñones, vista, y ahorita pues le cae el 20 después de un proceso emocional, o sea, va a terapia, empieza a trabajar y se da cuenta pues de todo lo que no debió hacer, pero ya tiene el daño. Y entonces trata de hacer una modificación de vida y la hace, pero obviamente ya con todas estas complicaciones secundarias. Diálisis, hemodiálisis o diálisis, no me acuerdo. Diálisis, déficit visual importante, amputaciones. Y es la parte que suena increíble. Dices, ya le cortaron un dedo y ahí sigue. Mira, no se cuida este hombre. ¿Qué vamos a hacer para que se cuide? Qué difícil es, porque decíamos al principio, bueno, pues no duele, no le pasa nada, no siente nada, pero ahora ya no tienes un pie. Claro. Y es que, bueno, cuando vamos a terapia empezamos a buscar situaciones pues de abandono, empezamos a buscar situaciones de que me siento rechazado, me amargo, me siento solo y a nadie le gusta tocar esos temas porque es doloroso y a nadie le gusta empezar a investigar en tu interior qué pasó en tu infancia, en tu adolescencia, ¿no? Y obviamente cuando nos pone doctor el ejemplo del doctor, del maestro Zulbarán, pues él tuvo que someterse a un proceso de psicoterapia profundo de él y de su sistema familiar para encontrar en dónde estaba el atoro de su ser, ¿no? Obviamente cuando lo encuentra para su cuerpo ya es demasiado tarde. En psicoterapia mucho se nos ha repetido, los maestros de psicoterapia dicen, si tu diagnóstico es antes de 2 años, tú puedes todavía frenar estas emociones que están dañando tu cuerpo. Pero si dejas pasar más de 2 años y no trabajas con tus eventos emocionales, todas las células de tu cuerpo ya tuvieron la oportunidad de transformarse a la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es importante y lo hemos recalcado en el programa, el acompañamiento psicoterapéutico es necesario para todos nosotros, tengamos o no tengamos una enfermedad, porque si estamos luchando con nuestras emociones, vamos a terminar con una enfermedad. Bueno, Sí, ya para adelante. casi cerrar, doctor, ¿qué criterio tomamos para amputar un dedo, para apuntar el pie, para apuntar Hasta la rodilla. hasta la rodilla? Sí, porque la gente O sea, normalmente porque se veía bien, o sea, así lo metieron en el es, hospital oiga, y le cortaron toda pero la ¿por pierna. qué te amputaron Si hasta, vino por hasta un la dedito. rodilla, ¿no? Te voy a decir qué es lo que creo que sucede. Y me van a funar tal vez, ¿no?
Nos cortaron. Pero la realidad es que los criterios creo que están mal hechos. Creo que y como médicos que dedicamos a esa área, creo que hemos abusado de ser demasiado resolutivos. Siempre he dicho que en la cirugía general, a nosotros en nuestra formación como cirujanos, nos hacían a resolver lo más rápido posible una patología. Ejemplo, tiene apendicitis, ¿qué hay que hacer? Quitarle el apéndice. Tiene piedras en la vesícula, ¿qué hay que hacer? Quitarle la vesícula. Si usted tuvo un accidente y se perforó el intestino, ¿qué hay que hacer? Pues repararlo o cortar lo que se dañó y empatarlo. Eso es mucha lógica, pareciera, ¿no? Pero en pie diabético pasa algo bien interesante, que no puede ser siempre así. Tienes el pie diabético, hay que amputarte porque, ¿qué crees? Vas a regresar. O sea, la lógica de muchos médicos es, ¿va a volver a pasar? Si vuelve a pasar, ¿para qué intento salvar tu pie? Y está mal eso, ¿eh? O sea, pero muchos colegas me ha tocado que tienen ese pensamiento, ¿sí? Una de las cosas que aprendí con mi maestro, el doctor Fermín, porque él decía, es que nosotros no estamos para amputar piernas, estamos para tratar de salvar lo más que se pueda. Porque hay que entender que atrás de ese paciente con una herida en pie diabético es una persona que no sabemos si esta decisión va a transformar su vida de aquí en adelante, ¿no? La puede terminar. ¿Por O qué? la termina. Porque caes en una depresión tremenda de la cual ya no puedes salir y prefieres morirte. Y he tenido casos de pacientes que he llevado y que se han suicidado. No son muchos, afortunadamente, pero los que me ha tocado, donde no soportan el proceso de haber perdido una extremidad, ¿no? ¿De qué depende si hay que amputar un dedo, un pie, una pierna? Bueno, depende del grado de extensión, depende del tiempo de evolución, si está poniendo en riesgo la vida del paciente. Como yo le digo a algunos pacientes, porque me ha tocado hacer las cirugías, y le digo, señora o señor, yo no lo estoy amputando porque quiero acabar con esto rápido, lo que pasa es que no quiero que usted muera de esto. Porque hay pacientes que hay una condición muy deplorable, un mal estado de salud, donde ya empieza a afectar otros órganos, empieza a afectar pulmones, riñones, corazón, donde sabemos que por más que quisiéramos no vamos a poder salvar la extremidad y que además está generando realmente un estado de emergencia y de urgencia con alto riesgo de muerte, ¿no? Entonces esos pacientes se tienen que hacer una cirugía radical, sí, desafortunadamente, pero creo que se ha abusado de las amputaciones mayores, vamos a hablar por arriba de la rodilla o por abajito de la rodilla, derivado de que quieren terminar con este problema de forma rápida. Es algo que yo siempre no he estado de acuerdo con eso porque es cierto, a lo mejor tienes una infección importante, pero hay que ver la forma de salvarlo, hay que ver la forma de tratar de que no llegues al punto de estar discapacitado. Y es que es importante para nosotros entender que el pie es parte de un todo. Claro. ¿No? Y así como usted lo explica, si este pie no está perjudicando otra parte del todo, lo podemos salvar. Pero si este pie ya está perjudicando otra parte de nuestro cuerpo, más arriba, más allá, o sea, yo podría decir que tiene que ver el corazón con el pie diabético, por ejemplo, ¿no? Yo que no sé nada de medicina, y así como yo, muchos que nos escuchan. Sin embargo, por lo que usted está explicando, es parte del todo. Así es. Y por ser parte del todo, ahí es donde se deriva la diferencia de si te cortamos y hasta dónde te cortamos. Obviamente hay estudios de imagen, hay clínica también, estudios de laboratorio que nos dicen cómo va el asunto. Obviamente si en una radiografía veo que un dedito está destruido el hueso, que es una osteomelitis, que es una infección ósea, bueno, me queda claro que ese dedo no es viable. Obviamente a lo mejor hay gas en el pie y hay que abrir el pie para drenar ese gas. O sea, hay muchos criterios para decir, bueno, hasta dónde es importante. Creo que lo importante es tratar de salvar lo más que se pueda. Si puedes salvar todo el pie es fabuloso y si no, hasta donde te permita, pero que pueda tener la capacidad del paciente de ser independiente, de poder caminar por sus propios medios posterior a que se recupere, ¿no? Que eso es lo más importante. Dos cosas para terminar.
Los daños que tiene el paciente que ya es propenso a pie diabético son reversibles y el pie diabético se puede prevenir. Yo creo que la prevención existe, sí, definitivamente. ¿Cómo se previene? Primero, obviamente, tener un buen control de tus estados de glucosa, metabolismo, tener un peso adecuado, ¿sí? Un buen chequeo médico cada N cantidad de tiempo, si tienes ya la enfermedad, ver que tu tratamiento farmacológico esté funcionando adecuadamente, hacer estudios de imagen o estudios más ampliados cada N cantidad de tiempo para ver factores de riesgo circulatorio a largo plazo, ¿sí? Desde lo sencillo, una buena limpieza de tus pies, cuidar tus uñas, ir con un podólogo para que te haga un corte adecuado, vigilar que no tengas honguitos en los pies, es algo muy básico, ¿sí? Caminar de forma adecuada, y si no camina adecuado, ir con un ortopedista para que me diga, ¿sabes qué? Hay que hacer una plantilla especial para que camine y no tenga este riesgo de lesionarme. Un calzado adecuado. El calzado, híjole, eso es básico. ¿Hay calzados para diabético? Hay muchos, pero siempre he dicho que un calzado de piel para un uso diario no sirve en un paciente con diabetes. Porque es un calzado que, aunque puede ser muy suave, está propenso a no tener lo básico, que es una excelente amortiguación en lo que es en la planta, ¿sí? En la suela, y que está propenso a que si algún día está lloviendo, se moja ese calzado de piel, se echa a perder. Se encoja, Empieza a tener contracción de los tejidos, al rato fuera en ampollas. Entonces, creo que ahí es una cuestión que se tiene que valorar, ¿no? O sea, decir, bueno, si yo soy diabético y hay que cuidar mis pies, ¿qué calzado? Hay muchos calzados, hay unos muy económicos, otros no tan económicos, pero claro, esa consejería se la tiene que dar el médico conforme vaya valorando también la condición del pie, ¿no? Pero la revisión de los pies todos los días, revisar mis dedos, ver entre los dedos, oye, no tengo honguitos, no tengo aperturas, secar bien los pies, hidratar mis pies con una buena crema hidratante, ¿no? Vamos, no importa la marca, porque es una crema hidratante. Cosas básicas, una higiene de pies es básico para que el paciente por ahí prevenga el riesgo de lesiones a futuro. Si me salió un callito, oye, ¿por qué me salió este callito? No lo tenía. Doctor, tengo este callo, ¿por qué me salió? Identificar el factor de riesgo, ¿no? Pero claro, es una combinación. Tiene que ver desde la revisión, el cuidado, calzado, control metabólico, lo que platicábamos. O sea, es algo que no podemos negarle al paciente, ¿no? Hay gente que se cuida muy bien los pies, pero está el azúcar en 200. Eso no sirve de mucho. Porque metabólicamente no estás bien, ¿no? Entonces, es muy complejo, porque cada patología de complicación en diabetes, vamos a hablar, estamos hablando más de pie diabético, pero está insuficiencia renal, está la retinopatía diabética, está el paciente que tiene riesgo de infartos, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y otras complicaciones. Cada uno tiene que tener que la base principal para su cuidado es el control de su enfermedad. Es básicamente eso. ¿El daño es reversible? No es reversible para nada. La realidad es que no. Conforme pasa el tiempo, entre más lesiones tenga el paciente, aunque se cubren, aunque remitan, van a terminar con cambios morfológicos, o sea, en la estructura del pie. Vamos a hablar en términos coloquiales, el famoso pie de Charcot. No sé si van a hablar del pie de Charcot, que es un pie que lleva muchos años de evolución, con lesiones, con infecciones, con cambios por la neuropatía. Se va poniendo un pie más grande, más abultado, con Fibroso. fracturas, fibrótico, que se hincha de forma continua, ¿no? Pero ese es el resultado de un paciente que ya lleva demasiados infecciones previas, lesiones, amputaciones. Entonces, hablando en términos reales, ¿queda exactamente igual el pie? No, nunca va a quedar exactamente igual. Ojalá quedaran igual los pies, pero la realidad es que no. Cada lesión va a generar una consecuencia que no es reversible. Tal vez con un tratamiento adecuado podemos parar el proceso o dejarlo ahí, pero siempre va a quedar la lesión, siempre va a haber una consecuencia, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que no hay una reversibilidad.
¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Si alguien está interesado en la atención. Bueno, pues ¿Usted? estamos en Coatzacoalcos, Veracruz, aquí cerquita. Es Melchor Ocampo 205, esquina ahí con Zaragoza, en el centro. Y el número para que se puedan comunicar es el 921 2002 203. ¿Otra vez, despacito? 921 2002 203. Perfectísimo. Y- ¿Algo más que desea agregar para despedirnos, doctor? No, pues agradecer mucho a todos ustedes, la verdad. Encantado de haber venido aquí para aportar un poquito de esto que es tan complejo, ¿no? Y que existe en nuestro día a día. Y cada vez hay más casos, que es una cosa exorbitante. Y decirle a la población que se tengan cuidado, que si tú tienes diabetes, que si has tenido molestias en tus pies, si esas personas sentir entumecimiento, si te cortaste, no minimices lo que te pasa en los pies, acude con un profesional, ¿sí? Que te pueda orientar, que te pueda decir qué puedes hacer para evitar el riesgo de una amputación, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias esperemos que no sea la primera y última vez, que sean muchas las veces que nos acompañe por aquí. Muchas gracias. Rosario, ¿algo para despedirnos? Pues es importante que aunque no nos duela la lesión, vayamos al médico, que nos pongamos atención, que nos cuidemos. Y pues está muy claro lo que dice el doctor. Si nosotros tenemos diabetes, hay que buscar la manera de estar controlados para evitar más problemas. Nos dice Zoe EGHM. El famoso Barmisil dice que los pacientes con pie diabético se lo ponen para evitar el mal olor. Totalmente reprobable, el Barmisil hay que Tiene quitarlo ya, esteroides, incluso tiene ya esteroides. quitarlo del mercado. Es un arma de doble filo el Barmisil. Pudiera ser que en los primeros 2-3 días está todo muy bien, pero el efecto del esteroide Va a a ser largo plazo cañón. puede ser destructivo. Cañón. Yo no recomiendo. Nadie lo recomienda. Doctor Alejandro, ¿algo para despedirnos? Pues agradeciendo tu presencia. La verdad que un tema que nos cuesta trabajo como médicos a veces afrontar, ¿verdad? Pero una realidad en nuestra comunidad. Pues ya saben, cualquier complicación en sus extremidades, no lo duden, hay un experto en la región, está el doctor a sus órdenes en Coatzacoalcos. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, todos los que nos están viendo y los que nos van a escuchar en la radio, muchísimas gracias. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población muchísimo más sana. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de las pérdidas emocionales, divorcios, separaciones. Se lo pierdan, va a estar bastante interesante. Pues muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.